Bienvenidos al Bazar de la Bolsa. Antes que nada, la clásica advertencia de comentaros que cualquier activo que se mencione en este podcast no son en ningún caso una recomendación de inversión. Son solo opiniones personales de los que aquí hablan. Cualquier inversión que haga cualquier oyente ha de estar basada en sus propias conclusiones y no en lo que escuche en este podcast. Sigamos. Miguel de Juan fue uno de los pioneros en la popularización en España de la gestión independiente. Muchas veces no tenemos memoria y nos olvidamos que aún en la primera década de los 2000 Internet no era lo que es hoy, las redes sociales no eran lo que son hoy y por supuesto la gestión de patrimonios estaba en su mayor parte en manos de la banca y la gestión independiente no era conocida por el gran público. Sin embargo, el esfuerzo de ciertas entidades como Esfera, el esfuerzo del talento individual como el de Miguel de Juan y algún que otro factor hizo que la gestión independiente fuera más conocido entre el público en general. Y Miguel de Juan, al que tenemos hoy el placer de tener este podcast, fue uno de los pioneros, uno de los que empezó este camino que han seguido muchos otros. Por eso es un placer hoy tener con nosotros a Miguel de Juan, un gestor fiel a sus ideas, que tiene una concentración de cartera muy acusada. A día de hoy solo tiene 20 empresas en el fondo. Fiel a sus empresas, a las empresas que sigue, muchas las lleva desde hace muchos años. Un gestor que no se fía de las altas valoraciones que tienen hoy en día muchas de las tecnológicas. Y bueno, por todo ello, creo que es muy interesante el análisis que vamos a hacer hoy de la cartera del Esfera 1 Argo. Así que os dejo con la segunda parte de la conversación con Miguel de Juan. Bueno, Miguel, pues vamos a cambiar de sector, si te parece. Otra empresa que tenéis en cartera es, por ejemplo, es Renault, sí. ¿no? Renault ha sufrido una barbaridad de cotización, porque yo me acuerdo que es una empresa que también he tenido en cartera. La compré a, creo que a 60 euros y hoy en día, pues no sé cuánto estaba en 20 y pico, ¿no? Sí. Yo me deshice con ella en 50 y algo porque no lo veía nada claro, pero bueno, yo me acuerdo que en su época otros gestores, fondos de inversión españoles, cuando estaba a 90 euros decían que estaba, entre comillas, barata, ¿no? Y la vemos hoy a 20 y pico euros. La vemos además en un sector que yo creo que está más competido que nunca, en el que además ha salido un nuevo actor con una nueva filosofía, un nuevo modelo de negocio que está arrasando en ventas. Aunque bueno, no llega ni mucho menos al volumen, ¿no? Está hablando de Tesla, evidentemente, pero no es el volumen de ventas de Tesla en sí, sino el modelo de negocio, también una posible competencia de las automovilísticas chinas, ¿no? Por ejemplo, un 70% creo de los autobuses en Europa eléctricos, autobuses eléctricos en Europa, son de una empresa china que se llama B de Barcelona YD, BIT, que también hace coches y bueno, de hecho creo que hay una flota de taxis en Barcelona, por ejemplo, que son de esta marca. Entonces, claro, hay una serie de competencias por ahí fuera que te hacen ver el futuro en este sector, que es muy difícil ver por dónde va a ir cada marca y cómo le va a ir, ¿no? Entonces, ¿qué nos comentarías de Renault? ¿Cuál es la tesis de inversión? No sé si seguís invertidos, si estáis fuera. Sí, no, seguimos invertidos y, a ver, nosotros en estos momentos estamos en pérdidas y claro, además es un peso relativamente importante dentro de la cartera, con lo cual, pues claro, te duele más. Pero básicamente la tesis de inversión era que realmente la compañía, simplemente olvidándonos del futuro de la misma, en cuanto a valoración por libros, estaba barata. Nosotros la compramos sobre 40 euros y en estos momentos pues, claro, estamos con un 40 y algo por ciento de pérdida. O sea que es una situación de estas de dolor, de sufrir hasta que el mercado se dé cuenta que realmente la compañía vale más. El problema principal con Renault, y no solamente con ella, con el resto de las compañías tradicionales de automóviles, es doble. Por un lado, tenemos todo lo que ha sido el efecto Tesla en cuanto a evolución del sector de la electrificación para los automóviles, que ha supuesto, digamos, un ritmo de avance muy superior al inicialmente previsto. De hecho, tradicionalmente lo que se pensaba era que iban a pasarse una serie de años en los que iban a convivir, pues básicamente el vehículo de combustión tradicional con los motores híbridos, que iban a suponer, pues, como una situación de transición, pero una transición larga, en torno a 10, 15 años. Eso se ha ido completamente al garete
y ha supuesto que los motores híbridos siguen funcionando, lógicamente, pero ha supuesto que básicamente el cambio está siendo de vehículo de combustión a vehículo eléctrico. El problema, que las compañías automovilísticas tradicionales sí que han tenido, por un lado, los costes fijos de mantener el vehículo de combustión tradicional, que es donde tienen todavía el grueso principal de su negocio, tienen que seguir manteniendo las inversiones realizadas en su día para los motores híbridos, con diferentes gamas, diferentes modelos, diferentes volúmenes, y son una serie de costes fijos realmente importantes. Entonces, asumir todo eso, amortizarlo, por así decir, cuando todavía el cambio hacia el vehículo eléctrico no se puede dar de un día para otro, no es el caso de Tesla o alguna otra compañía 100% eléctrica que nacen automáticamente ya, de inicio nacen como compañía de vehículo 100% eléctrico. Digamos que ellas no tienen ese coste tradicional de mantener las estructuras que pueden tener los fabricantes tradicionales. Entonces, en esta situación, los vehículos, digamos, los fabricantes de vehículos tradicionales están en una situación de reestructuración de todo el sector. Claro, eso con esa cantidad de costes fijos que tienen, lo que implica son una serie de pérdidas brutales hasta que no se ajusta. Mientras tanto, sí es cierto que el grueso principal de los vehículos que se venden siguen siendo de motor de combustión, que los vehículos híbridos siguen teniendo muy buena aceptación y que simplemente lo que más está creciendo, partiendo de una base de número de vehículos realmente pequeñita, entonces el ritmo de crecimiento de los vehículos eléctricos es el que está llevándose, digamos, el gato al agua. El futuro pasa por el vehículo eléctrico. Entonces, hasta que no se produzca la transición de que estas compañías hayan amortizado y se hayan olvidado de los vehículos híbridos, o que sea realmente, pues básicamente de mantenimiento para los que los que han sido vendidos, y lo mismo pase con el vehículo de combustión, pues van a tener unos años de reestructuración importantes hasta que no hayan limpiado, digamos, todo ese lastre del pasado. Claro, compañías tipo Tesla pues no tienen ese lastre, entonces en estos momentos figuran como decía en el artículo sobre Tesla, figura como el brillante que refulge sobre un medio de todo lo demás son trozos de carbón, negros, ¿no? Entonces, es una situación que de momento sigue manteniéndose, las compañías 100% eléctricas siguen funcionando, siguen ganando cuota, pero las compañías tradicionales, sean Renault o sea cualquier otra, están dando los pasos también para ajustarse a esa nueva realidad. Llegará un momento en el que, gracias a su capacidad de distribución, a su marca hiperconocida por todo el mundo, unas porque son de buenísima calidad, otras porque su calidad no es tan buena, pero resulta que son a precios muy asequibles. Entonces, al final hay mercado para todo el mundo, no todo el mundo se va a comprar un Tesla, no todo el mundo se compra un Ferrari o un Mercedes, entonces hay capacidad para que todo el mundo tenga su próximo vehículo eléctrico, pero dependerá de los precios, de la distribución, del servicio de mantenimiento, de tal. ¿Que todo el mundo querría tener el mejor? Sí, como siempre. El problema es que no todo el mundo se lo puede pagar. Entonces, Renault, su nicho de mercado seguirá estando ahí. Y en ese momento, el valor de la compañía, digamos la cotización, espero que se acerque al valor como mínimo de libros, y en ese momento nosotros desharíamos tranquilamente la posición. No es una compañía, digamos, que me guste, de hecho he estado tentado en alguna ocasión de reducir algo el peso, pero asumiendo pérdidas, pero digamos que no la tenemos porque es una compañía en la que yo quiero estar durante mucho tiempo, como puede pasar con Ferrovial o con Inditex o Berkshire Hathaway o cualquier otra, pero es una compañía lo suficientemente barata como para entender que merece la pena tener una parte de la cartera. Pero ¿por qué, por ejemplo, Renault y no Peugeot? Que bueno, ahora que Peugeot se acaba de fusionar con Fiat, creo, y... Bueno, ahora no, ¿por qué Renault y no otra, no? Sí, a ver, he tenido, dentro del sector automovilístico, tenemos, Brembo es un auxiliar del sector automóvil. Y Jos Verke, por ejemplo, sería también auxiliar.
Cambria, ¿no? ¿No tenéis Cambria o...? Sí, pero a ver, Cambria es distinto. Cambria es distribuidora. ¿No? Exacto, concesionario y no es fabricante. Y Josh Berke, por ejemplo, o Brembo son fabricantes de piezas. Una principalmente más para tractores, para camiones y los trailers, y Brembo, pues con los frenos de disco y demás, pues para tanto vehículos como para coches como para motos. Pero hemos tenido, por ejemplo, Exor, que es la matriz, el holding de Fiat. En su día tuvimos Porsche, el holding, que es también la mayor accionista de BMW, y de estas nos hemos deshecho. De Exor, de hecho, conseguimos salirnos con pequeñas ganancias en marzo. La volvimos a comprar pocos días después porque cayó tanto que merecía la pena volver a tomar posición, y hace un mes más o menos la hemos vuelto a vender con creo recordar que era un 28% de ganancia aproximadamente. Entonces, también me he terminado quedando solo con Renault, pero sí hemos tenido de las otras compañías. Entonces, realmente es una situación, ya te digo, que no solamente le afecta a Renault, sino que le afecta a prácticamente todos los fabricantes tradicionales de automóviles. Todo el sector de por sí está en estos momentos de capa caída. Entonces, ahí es donde te puede merecer la pena el aprovechar y comprar, porque a largo plazo la situación se tiene que volver un poco a una situación más normalizada, en la que al menos valgan el valor que tienen en libros las propias compañías, con todos los ajustes que se les quiere hacer, porque de hecho hay que hacer el ajuste para evitarse este tipo de marrones. Pero, por ejemplo, ya 90 no veo realmente barata a Renault. No la vi nunca. En torno a los 60, 70, pues sí podría ser un precio de valoración. Pero ya te digo, en una situación normal, en estos momentos tienes que seguir ajustando y casi dices, mira, vamos a esperar y darle tiempo para que la cotización vaya recuperando posiciones. Lo ha estado haciendo, ha ido subiendo y bajando, pero se ha mantenido, digamos, en una zona todavía muy baja. Sí es cierto que cuando ha habido temores, por ejemplo, no, porque el vehículo eléctrico se lo va a comer todo, todos estos fabricantes tradicionales van a quebrar. Hombre, a ver, son cosas distintas el que te quiebre una compañía y el que la compañía desaparezca. Me explico. La compañía puede quebrar, pero puede seguir viva, puede seguir funcionando, porque lo que haga sea pues solicitar una ampliación de capital, cosa que nos fastidiaría bastante, o que pueda hacer una reestructuración de deuda y que te la incorpore también en capital, cosa que también nos fastidiaría bastante, porque claro, te está diluyendo el capital invertido, o directamente que quiebre y desaparezca. Yo no veo ninguna de esas, digamos, la más factible me podría parecer una posición de alguna ampliación de capital que pudiera haber en algún futuro, pero dependería sobre todo de si no fueran capaces de conseguir financiación. Y en ese sentido, creo que todas las compañías, al menos las europeas, están lo suficientemente mimadas por los gobiernos, por todo el peso que suponen a nivel de no solo de aportación al PIB, sino sobre todo por el número de empleados que tienen, tanto directos como indirectos. Y entonces, en ese sentido, yo creo que financiación van a tener sí o sí. Es más, esa financiación les va a poder, permitir el poder seguir haciendo las reestructuraciones, aparte de con venta de alguna división o con venta de algún otro tipo de activo, y poder ir saneando, digamos, la situación y bandeando, digamos, toda esta crisis. Al final, lo que entiendo es que ninguna de ellas va a quebrar realmente y desaparecer. Creo que en el último caso, antes entraría el gobierno y la nacionalizaría. A nosotros nos haría la cusca, obviamente, pero no creo que sea una situación en la que eso realmente vaya a producirse. Es decir, en el peor de los casos estoy pensando más en una situación de que pueda hacer algún tipo de ampliación, y solamente en el caso de que no consiga financiación. Pero ya te digo, tengo razonablemente, digamos que estoy más por la labor de pensar que
la financiación que vayan a necesitar la van a tener y que no va a haber ningún problema para que sea a tipos muy, muy, muy baratos. La están concediendo a compañías pues que realmente no aportan ni siquiera lo que estas compañías están aportando, entonces yo creo que estas no van a tener ningún problema. Sí, un poco el miedo que puede dar es eso, ¿no? Una ampliación capital que a lo mejor ahora está más cerca que antes, o puede no darse, ¿no? Puede tener bastante con la financiación, ¿no? Un poco. El pensamiento que se me viene a la cabeza ahora es decir, como al principio del podcast, o bueno, el podcast anterior, que hablábamos de las FAANG y parece que en estos últimos tiempos el mercado está sobreprimando el crecimiento, ¿no? El crecimiento de las empresas, el crecimiento en ventas. Y sin embargo, a lo mejor, por ejemplo, Renault, Inditex y todas estas son empresas que pueden ser muy robustas, estar sanas financieramente, pero el crecimiento no va a ser en ningún caso como una Shopify o una Amazon, etcétera, ¿no? Todo un poco, ¿cómo lo ves, no? El punto de Renault, que a lo mejor es una empresa que puede estar mucho tiempo así plana, simplemente porque a lo mejor puede estar saneada financieramente, puede estar muy bien, pero como no crece, entre comillas, pues el mercado no la va a valorar, ¿no? Hay muchas empresas hoy en día que les pasa eso, como son buenas empresas, están saneadas, pero es que no van ni hacia arriba ni hacia abajo porque la perspectiva de crecimiento no es grande y el mercado pues simplemente no lo reconoce. Vosotros que en cartera tenéis bastante este tipo de empresas, no sé esto cómo lo ves, a ver, ¿no te da este miedo? No, miedo para nada. Entre comillas, ¿no? Con el crecimiento, a ver, por un lado, hay una falacia con el tema de la diferenciación entre crecimiento y valor. Generalmente dentro de la industria, me refiero a la industria de fondos, lo que se entiende por compañías de valor son compañías que a lo mejor no todas yo las querría tener en cartera para nada. Es decir, generalmente son compañías que te las incluyen en ese índice o en ese subíndice de valor, porque son compañías maduras que te pagan una alta rentabilidad por dividendo, que tienen un bajo crecimiento, que su PER es bajo, tal. Y básicamente son estos los parámetros que te están mirando. Yo siempre he dicho, a ver, yo normalmente cuando escribo, siempre digo, a ver, prefiero utilizar las palabras en castellano que no en inglés, pero voy a hablar de value investing y no de inversión en valor, precisamente por esa concepción que tiene la industria sobre lo que es el valor. Buffett no hace eso, y lo que yo he aprendido de Buffett, Graham, al leerles me refiero, no es ese tipo de compañías. Una compañía de valor para mí es una compañía que me da margen de seguridad. Ese margen de seguridad puede venir porque la compañía vaya a crecer a ritmos del 5 y el mercado me la esté valorando como que va a decrecer a ritmos del 20 y entonces yo tengo un margen de seguridad en la valoración del mercado frente a la valoración intrínseca de la empresa, o puede ser una compañía que esté creciendo a ritmos de un 20, pero el mercado simplemente está pensando que va a crecer a ritmos de un 5. En cambio, una compañía que crece a ritmos del 30, pero el mercado piensa que tiene que crecer o que va a crecer a ritmos del 50, para mí no es una compañía que me ofrezca margen de seguridad. Entonces, la tasa de crecimiento de los flujos de caja que nos va a generar esa inversión a futuro siempre es un parámetro que hay que incorporar dentro de la valoración. Unas veces esa tasa va a ser muy baja y otras será muy alta, pero al final la tienes que tener en cuenta. Entonces, cuando la industria separa entre empresas de valor, empresas de crecimiento, yo con la parte de valor no estoy muy de acuerdo. Y la parte de crecimiento, si son empresas que crecen a ritmos muy altos, el problema es, como decíamos antes, no es el ritmo de crecimiento, sino a cuánto pago yo ese crecimiento. Si estoy pagando una compañía que realmente lo que va a crecer es a ritmos de un 20% anual y la pago como que va a crecer a ritmos de un 30%, pues estoy tirando el dinero. Es el Ferrari que estoy comprando, pero que lo estoy pagando a ritmos a precios de un yate o de un jet privado. En cambio, puedo comprarme un Mini y ese Mini estar pagándolo pues a precio de bicicleta. Bueno, pues el Mini sigue siendo un Mini, no es un Ferrari, pero resulta que el precio que pago realmente es muy bajo. Entonces, ahí sí tengo margen de seguridad. Entonces, al final, el que una determinada compañía, a mí el índice me lo incorporen en uno determinado, sea por valor o sea por crecimiento, la verdad es que me da igual, ni lo miro. Lo único que me importa es si soy capaz de estimar razonablemente los flujos de caja que esa compañía puede generar a largo plazo,
pecando de prudencia, es decir, prefiero quedarme corto antes que pensar en la parte más optimista, y si quedándome corto esos flujos descontados a valor de hoy me da que valen 10 y la puedo comprar por 5, 6 o menos, pues yo voy a comprar. Lo que te puede pasar es que a corto plazo el mercado sí esté primando según qué tipo de empresas, simplemente pues porque se llaman .com en su día, las Tronic en los años 70 cuando eran las Nifty 50, o ahora porque se llamen FANG o lo que tú quieras. Entonces, para mí el problema no es la concepción que el mercado pueda tener de ellas, de si crecen mucho o no, sino si esta empresa, por ejemplo, lo que hablábamos antes del rate belga, Cofinimmo, si a mí esta empresa me está pagando del orden del 6% y le termino generando una rentabilidad incorporando la plusvalía anualizada del orden del 13%, pues aunque el crecimiento de la compañía sea del orden del 5%, a mí la empresa me ha aportado margen de seguridad y me ha permitido ganar bastante dinero. Converse Hathaway es una empresa que a largo plazo, debido a su tamaño, no va a crecer a ritmos del 20% anual, pero sin embargo, si soy capaz de comprarla lo suficientemente barato, sé que seré capaz de obtener las rentabilidades pues, superiores al 15%. De hecho, ha sido así. La compré en la primera etapa inicial de Largos. En esos primeros 8 años, la rentabilidad media que le obtuvimos fue como un 17% anualizada. En esta última etapa, claro, ahora mismo lo estamos viendo con el mercado en mínimos y realmente en estos momentos estamos ganando muy poco. Pero a largo plazo, digamos, sería el equivalente a comprar un bono, en este caso cupón cero, porque Berkshire también no paga dividendo, pero que le estamos comprando muy por debajo de la par. Entonces, llegará un momento en el que simplemente la propia revalorización hacia niveles más razonables de su valor intrínseco, la propia cotización, subirá y es lo que te permite generar una rentabilidad superior a lo que realmente la empresa está creciendo. Entonces, al final, lo importante es el precio que pagas por el valor que vas a obtener. Ferrovial, por ejemplo, Ferrovial es la mayor posición que tenemos en cartera. Sé que es una empresa en la que la rentabilidad promedio que le hemos estado sacando ha sido del orden del 18-19% anual, incluyendo los dividendos. Pues de aquí a futuro estimo que es posible que volvamos a obtener ese tipo de rentabilidades. Claro, te puede pasar un periodo de una serie de años en las que no tira ni para atrás, no se mueve. O en el caso de Renault, con que recupere la posición, digamos, de valor en libros, que está en torno a los 60 y tantos, 70, para mí ya es suficiente. ¿Sabes? No necesito que encima gane dinero. Me bastaría simplemente con que el mercado reconozca con que el valor de esa compañía es muy superior. O ArcelorMittal. Arcelor es, en estos momentos, sigue siendo la mayor acelera a nivel mundial. Su crecimiento a largo plazo no va a ser del orden del 15-20%. Encima es una compañía cíclica, con lo cual en estos momentos también, entre que el sector automóvil está de capa caída, el consumo de automóviles también. Entonces, la parte del acero que iba a venderse, digamos, a los fabricantes, esa parte está en estos momentos de pena, ¿no? Con lo cual estamos viendo una cotización de una empresa que en libros vale bastante más de lo que cotiza en bolsa. Bueno, pues es simplemente comprar y tener algo de paciencia, y por paciencia, para los que nos escuchan, me refiero a años, no me refiero a los próximos meses o a las próximas semanas. Estamos hablando siempre de inversión a largo plazo, y porque yo haya comprado, el mercado no me conoce y le da igual. Entonces no me va a hacer caso. Yo no soy Buffett, que sale la noticia de que he invertido en tal empresa y la empresa se dispara. En mi caso no. Y en el de cualquiera de los que nos están escuchando deben plantearse la inversión del mismo tipo. Inviertan ellos en una empresa porque está barata, eso al mercado le da lo mismo. Ya se dará cuenta, pero van a necesitar paciencia. Y esa paciencia hay que contarla en años. Es que claro, dices, valor en libros, ¿no? Pero, por ejemplo, una cosa que se le achacaba a las automovilísticas es que siempre operaban con muy poco margen. Entonces, claro, en el momento que el mercado se vuelve un poco difícil, pasa muy rápidamente a pérdidas, ¿no? Entonces, lo que comentábamos, un poco de decir, pues si ahora, por ejemplo, los jóvenes dicen que se sacan
tienen tanto interés por sacarse del carnet de conducir, aunque parece que sí. Lo que no tiene tanto interés a lo mejor es por adquirir un coche y a lo mejor pues más coger la movilidad más en plan, pues esto de car sharing o renting y tal, ¿no? Mucha gente se está moviendo en bicicleta y patines eléctricos, o sea que están viendo la movilidad de otra manera. Incluso hay gente que dice pues que en unos años el número de coches va a ser 1/3 del que vemos actualmente, porque la gente utilizará más Uber, pues car sharing, patinete, bicicleta y tal. Dice, el valor del libro, sí, pero si a lo mejor Renault ahora, por la competencia que viene de fabricantes chinos, indios, toda la competencia que hay, Tesla, si además el modelo de movilidad en la sociedad es otro, ¿no? Pues claro, el valor en libros, no sé hasta qué punto te sirve de referencia, si es una empresa que a lo mejor va a estar en pérdidas unos años simplemente por la competencia que hay, ¿no? Y por los costes fijos que tiene también, todos los trabajadores que tiene, todos los salarios que tiene que pagar. Claro, ¿hasta qué punto le das tanto valor a la referencia de valor en libros, ¿no? Por así decirlo. Si no recuerdo mal, creo que cuando empecé a analizarla, el valor en libros de aquella estaba sobre los... No te lo digo así exactamente, pero imagínate, sobre 120, 130 euros por acción. Entre otras cosas, era uno de los motivos por lo cual se comentaba que estaba tiradísima. Y claro, yo sobre eso lo que sí que hice fue el ajuste al propio valor en libros. Hice lo mismo con ArcelorMittal. ArcelorMittal, cuando yo empecé a comprarla, te hablo de antes del split, te estoy hablando de enero-febrero del 2016, y de aquella el valor en libros que salía era como 7 euros por acción y la comprábamos a 3,50. Sí, a ver, miento, salía como 15, pero yo le había ajustado, le quitaba dos tercios, con lo cual decía, bueno, pues me quedan 5. Esos 5 estábamos comprando a 3,50, aproximadamente 3,40, 3,50. Entonces yo decía, joder, pues aquí margen ahí, porque ya le estoy metiendo un rejón al propio valor en libros oficial de la empresa de 2 tercios. Malo será que todavía haya mucho más que ajustar ahí. A partir de ahí empezó a subir, le ganamos bastante, y en esta segunda etapa estamos más o menos en la misma tónica. Se hizo el split de 3x1, si no recuerdo mal, y aún así sigue estando cotizando muy por debajo del valor en libros, a sabiendo de que es un valor en libros al que le hemos hecho el ajuste, y a sabiendas de que estamos en una situación del propio negocio, de la propia área económica, realmente por los suelos. Entonces, en una situación normal, pues una compañía cíclica volverá otra vez a tirar para arriba. No estoy pensando en que alcance valoraciones del pico del ciclo, ni de lejos, y simplemente me bastaría con esa subida hasta el valor en libros ajustado, ¿vale? Siempre que hablo de valor en libros me refiero a un valor en libros ajustado, no el oficial de la propia compañía. Con Renault pasa igual. Sí es cierto que tienes la competencia de los vehículos que te vienen de fuera. También es cierto que tú también vendes en Asia, y que lo mismo que te vienen, tú también puedes ir para allá y tal. Entonces, al final es un proceso, digamos, en el que las empresas se tienen que ir ajustando a la nueva situación. Si esa nueva situación resulta que supone una mayor flota de vehículos a nivel mundial, bueno, a ver, a nivel mundial tenemos que tener en cuenta que la población va creciendo, con lo cual siempre hay un remanente, digamos, de crecimiento. Pero a mayores de tener en cuenta eso, yo no estoy digamos, planteando que a nivel mundial haya 1/3 menos de vehículos de lo que hay en estos momentos, simplemente por ese propio crecimiento orgánico, si quieres llamarlo así. Entonces, sí es cierto que habrá, y que cada vez hay mayor peso a moverse de otra forma, e incluso con el teletrabajo pues hay menor necesidad, de tener que desplazarte vía tu propio vehículo. Y sí, habrá aquellos que comparten, otros que sean a través de Uber, y Uber posiblemente, una vez que los vehículos autónomos empiecen a funcionar con suficiente garantía, pues seguramente se dedique más a ese tipo de vehículos que no a través de choferes, ¿no? Entonces, todo lo que sea, y a mayores, lógicamente, pues el transporte
urbano, sea a través de patines, o a través de autobuses, o a través de metro, o cualquier otro vehículo colectivo. Entonces, todo eso, al final, sí es cierto que supone una merma en crecimiento de la propia gama de venta de vehículos de una compañía en concreto o de todas en general. Pero a mayores se ve reforzado también por lo que estas empresas pueden, digamos, ir ganando cuota de mercados en otros sitios que en estos momentos pues hay mucha menos incidencia, mucha menos presencia del vehículo particular. Entonces, digamos que lo que puedan perder en los mercados tradicionales tipo Europa, Estados Unidos, posiblemente lo estén ganando o lo vayan a ir ganando a través de otros mercados, o sean más Hispanoamérica, Asia o incluso África. Entonces, a largo plazo, el ritmo de crecimiento pues, variará, no todos los periodos son comparables, pero bueno, es una circunstancia que te genera incertidumbre. De hecho, si recuerdas, ya comentaba antes que me he planteado varias veces el reducir algo la exposición, aún asumiendo pérdidas en ello. Pero bueno, de momento no la he tocado, seguimos manteniendo la posición. ¿Y la tesis de inversión en Cambria? ¿No? ¿Cuál sería? Porque no la conozco bien, pero entiendo que son concesionarios, son distribuidoras, y claro, si a lo mejor dices, bueno, también los coches eléctricos que se supone que también tienen menos mantenimiento, el tema de la movilidad, o sea, ¿cuál es la tesis de inversión en Cambria? A ver, Cambria, primero, es una compañía... Es inglesa, ¿no? Sí, de Reino Unido. Es una compañía pequeñita y tiene pocas acciones en circulación, entonces bueno, es complicado conseguir la posición o deshacerte de ella y tal, hay que hacerlo con tiempo. Pero Cambria lo bueno que hizo fue modificar el mix de negocio. Antes estaba más centrada en concesionarios de vehículos utilitarios de baja gama y lo ha ido cambiando hacia vehículos de gama alta y de lujo. La ventaja que tienes es, por un lado, los márgenes son mayores, puedes vender menos en número de unidades, pero los márgenes son lo suficientemente atractivos como para permitirte el tener buenos resultados. Es una empresa que prácticamente no tiene deuda, está bien gestionada, el fundador también tiene una posición importante y la división de mantenimiento, como bien dices, con el paso del tiempo, con el paso de los vehículos eléctricos, irá perdiendo tamaño, pero de momento, dado que el grueso principal siguen siendo vehículos de combustión, sigue siendo una pata que, digamos, estabiliza las cuentas año a año. Pues a lo mejor puedes tener venta de vehículos nuevos que te está cayendo, venta de vehículos de segunda mano que están manteniéndose, creciendo muy poco de un año a otro, pero en cambio la pata de mantenimiento, el servicio postventa y demás, que te está haciendo, digamos, la compensación entre unas cosas y otras. Como no todos los años son equivalentes, pues habrá años en los que la venta de vehículos nuevos vuelva otra vez a dispararse, entonces eso te permite el ir viendo la posibilidad de crecimiento. Entonces, básicamente es una posición relativamente pequeña, entonces creo que estamos en torno al Cambria, la tenemos, no llega al 3%, es un 2,89% de la posición del fondo. Una empresa que está bien gestionada, como digo, no tiene problema de endeudamiento, el dueño está involucrado y cada vez van cambiando ese modelo de negocio de vehículos más utilitarios hacia vehículos más de gama alta y lujo. Y eso al final, pues bueno, también supone una cierta tranquilidad en cuanto a la lealtad, digamos, por así decir, de los compradores, porque al que le gusta el Aston Martin, pues quiere el Aston Martin, el que le gusta el Ferrari, pues le gusta Ferrari, o el que es de Mercedes o de Bugatti, pues también es muy, muy suyo. La venta en cuanto a número de unidades, ya te digo, no van a ser espectacular, pero en cambio los márgenes se van a compensar. Muy bien, pues has hablado también de otras empresas, por ejemplo, ArcelorMittal, y también tienes en cartera Josh Werke y Hemle, ¿no? Y son, por así decirlo, porque ArcelorMittal es una acerera, como has comentado,
Josh Werke y Hemle también tienen relación con el acero, por si no me equivoco, ¿no? Porque también están metidos un poco en el mundo de máquinas y herramientas. Sí, Y entonces, ¿qué es lo que le ves a este sector o simplemente es porque la valoración te ha parecido bien y es una casualidad que estén muy relacionadas con el acero las tres? A ver, Josh Werke y Hemle, las dos son alemanas, las dos están muy bien gestionadas, son también fundadas por la familia que está al frente de la compañía. Son modelos de negocio casi de nicho, por así decir. Hemle la tengo desde el inicio del fondo, en 2011, pero a mayores había empezado a comprarla. De hecho, hice el análisis en una de las cartas del primer libro cuando todavía estaba en el banco, en Barclays. Entonces la conozco desde hace bastante tiempo. Es una compañía que me encanta, se dedica a la máquina herramienta, ya te digo, es de nicho de mercado, sus márgenes son muy buenos. En estos momentos no, porque en estos momentos, con todo el parón del COVID, pues lógicamente el negocio se resiente. No tanto por ella misma como porque se resiente el de sus clientes. Entonces tienen que ajustar, tienen que parar y bueno, pues simplemente esperar a que los clientes vuelvan otra vez a realizar los pedidos porque la producción vuelve otra vez a su situación normal, ¿no? Esto, generalmente, las crisis que ha pasado, Hemle, pues en 2-3 años como mucho, vuelve otra vez a recuperar el ritmo de facturación anterior a la crisis. En este caso no creo ni que tarde eso, porque claro, depende de que los clientes les vuelvan a dar otra vez el visto bueno y puedan otra vez facturar y volver a funcionar de forma normal. No ha sido una situación de crisis del sector o de que la situación económica vaya mal, sino que directamente lo que se produjo fue un prohibido abrir. Entonces no podéis abrir, no podéis fabricar, pues lógicamente eso te afecta a las cuentas. ¿Cuándo recuperas? Pues una vez que te dicen, ahora ya podéis volver a abrir otra vez y funcionar. Entonces, en ese sentido no me supone ningún problema. Suele generar, no tiene deuda, tiene bastante efectivo en balance y a mayores paga una buena rentabilidad por dividendo, que es creciente también con el paso del tiempo. Entonces, entre unas cosas y otras dices, ¿cuándo quieres comprar una empresa que no tiene deuda, que está bien gestionada, que el grupo familiar está metido dentro, que te paga un dividendo razonable, que su modelo de negocio es realmente, estamos hablando de un modelo de negocio que en situaciones normales su beneficio neto sobre ventas, sin extraordinarios, estamos hablando del orden del 12-14%. O sea, es una empresa muy rentable, en la que una gran parte del balance es efectivo. Pues cuando el mercado te lo ofrece a precios muy baratos, pues es cuando tienes que comprar y esperar el tiempo que haga falta hasta que el mercado reconozca que la empresa realmente vale más. Con Josh Werke sí que es una compañía nueva, la compramos en este año, pero fue además por la época de marzo. Y como digo, también es alemana, tiene muy poquita deuda. Básicamente a lo que se dedica es a ser auxiliar del sector automovilístico, en concreto de la parte de camiones, trailers y otra parte también agrícola. Pues por ejemplo te hace los pies, los pies de los remolques cuando tienen que parar. Pues esas piezas, digamos, las desarrolla Josh Werke, y es una empresa también de muy buenos márgenes, muy bien gestionada, sin muchos problemas en sus cuentas, no tiene cosas raras. Un poco me recuerda bastante a Brembo, ¿sabes? Que también es otra compañía auxiliar del sector automóvil. Entonces, me pasa igual. Es una empresa que en circunstancias normales debería estar cotizando muy arriba, y simplemente pues le ha tocado, o hemos tenido la suerte de poderla pillar en una circunstancia puntual como ha sido el estado de alarma, el COVID y todo el efecto que ha tenido. Sí, entonces un poco apuestas a la recuperación, ¿no? Que es un poco esta pandemia, que es un poco siempre la comparación de decir, ¿será como en 2008? ¿Crees que saldremos antes? Porque es un poco apostar al ciclo, ¿no? Es decir, bueno, compras una buena empresa y dices, pero a lo mejor tarda en recuperarse y el mercado tarda en reconocerlo. Por un lado, si tengo que estar esperando tiempo y me van pagando un dividendo razonable, la espera, digamos, duele menos.
si al final después es cuando la compañía... A ver, yo por ejemplo tengo muy claro qué tipo de empresas las quiero para muy largo plazo, que son las que llamaría compounders, aquellas que entiendo que son capaces de hacer que su valor intrínseco vaya creciendo con el paso del tiempo, y aquellas otras que el paso del tiempo no me preocupa, lo que quiero es que cuanto antes lleguen a su valor en libros o a su valor intrínseco calculado de una forma muy prudente. Es decir, generalmente son compañías mediocres en cuanto a su modelo de negocio, pues imagínate Renault o ArcelorMittal, que sus márgenes no son para tirar cohetes, pero que entiendo que están lo suficientemente baratas como para olvidarme del futuro y simplemente esperar a que recuperen el valor que aparece en libros, siempre ajustado, ¿no? Con eso me sobraría para tener una buena rentabilidad. Entonces, entre esas y las compounders sí son empresas en las que el paso del tiempo, como diría Warren Buffett, son empresas excelentes, en las que el paso del tiempo lo que hace es ir incrementando esa excelencia. Es decir, la rentabilidad compuesta va a seguir, va a venir en ese largo plazo, en ese futuro. Entonces, si tengo que estar esperando durante un montón de años mientras la compañía va haciendo las cosas bien, habrá periodos en los que crezca a un ritmo superior la cotización, otros a un ritmo inferior, pero cuando van pasando los años, a ser posible las décadas, el ritmo de crecimiento entre dividendos y plusvalía, pues posiblemente sea superior a ese 15%. Las otras, pues sí que necesito que, pues en un periodo de 3, 4, 5 años como mucho, hayan recuperado, digamos, el valor de cotización, se acerque a ese valor intrínseco, al valor en libros, y deshacer ahí la posición. Entonces, ahí es cuando obtendríamos una rentabilidad también superior a ese 15%. Pero en las otras, y en este caso tanto Herde como Jos Berke o Brembo, por ejemplo, son empresas en las que no me suponen ningún problema el mantenerme años y años. De hecho, me ha pasado con Ferrovial, que sería otra de estas, o me pasará con Inditex. Ahora, Inditex, por ejemplo, si mañana subiera a los 33 euros, pues posiblemente desharía la posición para mantener esa liquidez, o bien en liquidez pura o bien para invertirla en otro lado. No me preocupa esperar en Inditex muchos años porque con el paso del tiempo ese valor de 33 va a ir creciendo. Pues aunque nunca lo alcance, siempre tendré margen de seguridad para seguir manteniéndome en ella. Lo mismo me pasaría con Herde o con Jos Berke. Entonces, son empresas en las que no me preocupa darles mucho tiempo, porque sé que al final el valor del propio valor intrínseco va a ir incrementándose y llegará un momento en el que el valor de cotización irá acompañando, con lo cual ahí será cuando obtengamos esa rentabilidad promedio anualizada del orden del 15 o por encima. ¿Me escuchas, no? Sí. De hecho, Jos Berke ha recuperado bastante en cotización para ser una empresa, entre comillas, cíclica, ¿no? Sí, a ver, claro, nosotros en nuestro caso, ya te digo, la compramos en la época esta del estado de alarma, entonces nos ha funcionado bien en este periodo. Pero bueno, es una compañía en la que ya te digo, o te sube muy rápido una empresa hacia su valor intrínseco para deshacer ahí la posición, o si no, realmente prefiero mantenerla. En el caso de Jos Berke o de Herde, es que prefiero que pasen bastante tiempo todavía sin que alcancen el valor, simplemente por eso, porque sé que por ejemplo, el valor intrínseco de Jos Berke, te lo digo, lo tengo calculado en unos 50 euros por acción, está en 31,60, ¿no? Pues tengo bastante margen de seguridad ahí como para poder estar aguantando. Si subiera a 48 de aquí a final de año, pues hombre, vale, a lo mejor deshago la posición y buscaría otra alternativa en la que el margen fuera mayor. Pero prefiero que no lo haga y darle tiempo, porque a lo mejor dentro de unos años el valor de Jos Berke, en vez de ser 50, son 100, y aunque la cotización esté en el doble, en 60, sigo teniendo margen de seguridad. Entonces, es un poco el tipo de empresa que tenemos, si la entiendo como empresa compounder o si la entiendo como una empresa tipo NetNet. Las NetNet serían las típicas de Graham, de comprar
realmente muy por debajo del valor en libros, tiradas de precio, y hombre, suelen ser empresas mediocres, ¿no? Pero que a lo mejor están, aun siendo tan mediocres, el precio es todavía mucho peor y la empresa realmente, incluso liquidándola, pues valdría bastante más de lo que la cotización dice. Sería un poco el ejemplo, ¿no? Entonces, entre esos dos tipos de empresas, una es porque el valor intrínseco vaya a ir creciendo con el paso del tiempo y entonces te interesa estar en ellas durante mucho tiempo, y en otras simplemente porque el precio es tan sumamente bueno que aunque la empresa sea una porquería, terminas ganándole dinero por ajustarse. Este tipo de empresas, ustedes han contado un poco como una especie, por así decirlo, de monopolio, ¿no? Me voy a explicar. Pues a lo mejor tú veías que la mayor parte de la fabricación mundial hasta ahora era Europa y Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, ahora cuando empieza ya a entrar un poco la competencia asiática, no sé hasta qué punto pueden bajar mucho el precio y los márgenes el precio de los productos que venden estas empresas y por lo tanto los márgenes de estas empresas, ¿no? No sé, incluso a lo mejor, por ejemplo, la impresión 3D, ¿no? Que ya se empieza a hacer con material metálico y a lo mejor la máquina de herramienta aún estamos muy lejos, porque la impresión 3D se está utilizando para piezas muy específicas y luego se utiliza la máquina herramienta, porque la impresión 3D te queda un poco como imperfecta, entonces necesitas luego pulir, por así decirlo, ¿no? Sí, pero de hecho estoy mirando una compañía de impresión 3D en metal, pero a ver, sobre lo que comentaba sobre el tema de la competencia, eso sí te puede afectar principalmente, como te diría, en empresas cuyos márgenes no son realmente de nicho. Es decir, cuando tú tienes una empresa tipo Brembo, tipo Hermle, tipo Jos Verke, que son especialistas, que sus compradores, sus clientes, no están dispuestos a cambiar a otra más barata, pero de peor calidad. Entonces, al final tienes ahí una capacidad de mantener los márgenes lo suficientemente importante, ¿sabes? Es lo que se llama muchas veces los cambios los costes de cambio, ¿no? Si por una pieza, imagínate, pues para un remolque, lo que pueda suponer una pieza de lo que es los pies, realmente no es un coste realmente significativo, y en cambio sí te importa mucho que la calidad de ese pie para el remolque sea lo suficientemente buena y que se cumpla tanto en plazos de entrega como en plazos de calidad como en todo tipo de servicios añadidos que puedas tener. Entonces, en ese sentido, el ser empresas que han conseguido hacerse con su propio nicho y conseguir, digamos, esa marca de calidad, les resguarda en cierta medida de lo que puede ser una competencia. Entonces, les permite, por un lado, vender en cualquier lado, porque claro, son marcas conocidas a nivel mundial, y por otro lado, les resguardan en cierta medida de lo que puede ser la competencia más de venta masificada. Menores márgenes porque tienen menor calidad, con lo cual el precio tampoco puede ser especialmente bollante. Entonces, bueno, pues ahí no. Es como Garmin, por ejemplo. Garmin es una de las empresas que tenemos, en este caso es tecnológica, y Garmin es una empresa que básicamente utilizan todos los aviones su sistema de navegación. Y hombre, ¿puedes utilizar otro tipo de navegación que sea más barato? Sí. El problema es que Garmin lo que ha conseguido ha sido convertirse en el estándar de calidad. Y claro, nadie se va a arriesgar a montar en un avión de pasajeros, imagínate, un servicio de navegación que tiene cualquier fallo y te termina chocando contra una montaña o aterrizando en el mar. Entonces, ahí nadie se va a arriesgar a modificar el servicio que ya tienen y que controlan en este caso con Garmin, para saltar a otro que es parecido pero que a saber cómo te termina funcionando. Muy bien, vamos a pasar a otra empresa que tenéis en cartera, que en este caso es Ferrovial. Ferrovial mucha gente tiene en la cabeza que es una empresa constructora, ¿no? Entonces ahora un poco con la crisis que estamos viviendo y que previsiblemente tendremos, ¿por qué tenéis Ferrovial en cartera? ¿Qué es lo que os llama la atención de esta empresa? Mira, Ferrovial yo la conozco desde el año 99, que yo estaba en Morgan Stanley, y Morgan fue la compañía que la sacó a cotizar en bolsa aquí en España. Y yo de aquella ya era raro, y entonces me ponía me cogí el folleto de lanzamiento de la compañía cotización y me lo leí y descubrí ahí varias cosas
aparte de que la familia del Pino estaba al frente de la compañía y eran los que tenían la mayoría del capital, pero a mayores descubrí un poco algo que me resultaba chocante frente a otro tipo de constructoras, porque aquella el peso de la construcción sí que era mucho más significativo de lo que es hoy en día. Ferrovial, digamos que operaba de la forma siguiente. No aceptaba un proyecto de inversión si no superaba una TIR determinada, imagínate, pues un 15%, mientras que otras compañías constructoras aceptaban cualquier tipo de proyecto de inversión siempre y cuando en conjunto superasen ese 15%. Pues digamos que unas apuestan más por el crecimiento en facturación y la otra apuesta más por la rentabilidad de cada uno de los proyectos. Entonces eso me resultó muy significativo y me gustó. Luego al poco fue cuando compraron el acuerdo para comprar los aeropuertos de Heathrow y los demás, porque de aquí ya venían prácticamente todos los aeropuertos de Londres, Gatwick, Stansted, más los dos en Escocia, y también en ese mismo año 99 fue cuando consiguieron el contrato para la construcción de la carretera de circunvalación, la autopista de circunvalación de Toronto, la ETR 403, me parece que es. Entonces, eso sí que supuso, esas dos operaciones, tanto los aeropuertos como la parte de la infraestructura alrededor de Toronto, supuso un cambio en la estructura de la compañía brutal. Más que estar enfocados en lo que es la construcción, pasaron a estar enfocados en la gestión de infraestructuras. Un poco lo que está haciendo ahora Brookfield, por ejemplo, ¿no? Entonces, siguen siendo una empresa familiar, y por eso la familia fundadora siguen siendo los accionistas principales. Eso también te da una cierta garantía de que no van a hacer muchas tonterías con la compañía, porque su patrimonio va a depender de ello. Y han estado perfectamente bien gestionadas desde siempre. Fue la primera empresa que compré en el Argos, la última que vendí cuando tuvimos que cambiar de gestora, la primera que volví a recomprar en la etapa esta de Esfera, y es la que más peso tenemos en cartera, en torno al 7 y pico %, el 8 más o menos, y vamos tan feliz con ella. Ferrovial es una empresa en la que esos activos que tiene son realmente joyas de la corona, es decir, Heathrow es el más rentable de todos los aeropuertos de Reino Unido por el tipo de turista que va, o por el tipo de, más que turista, el tipo de usuario que va. Es el que más paga en las tasas, el que más dinero deja en las tiendas del duty free, por ejemplo. Entonces, Heathrow realmente es el núcleo central de lo que es el modelo de aeropuertos. Todo lo que es la parte de la infraestructura alrededor de Toronto, la ventaja que tenemos es que la concesión era para 99 años, con lo cual es prácticamente hasta el final de este siglo, y tenemos la posibilidad de incrementar las tasas de los peajes de forma libre. Eso está autorizado ya por el Tribunal Supremo de Canadá. Entonces, Ferrovial no sube todos los años todo lo que le gustaría, lógicamente, porque tienes que permitir que la gente vaya, quiero decir, si le subes de un año a otro un 100%, pues evidentemente para ti fenomenal los que vayan, pero te dejará de ir la gente porque te va a resultar muy caro el hacer la circunvalación. Entonces, tienen que ir subiendo a un ritmo razonable para que la gente siga utilizándolo, pero no lo suficientemente alto como para que se asusten y se dediquen a circular por otra alternativa. Eso lo que te genera al final es una capacidad de generar ingresos apabullante. Entonces es un negocio realmente, un activo realmente espectacular. Más luego además otro tipo de divisiones y de activos, tanto los que ha tenido como los que sigue manteniendo, pues, por ejemplo, lo que era antiguamente la parte de Cintra, que luego la reincorporaron al grupo, que era pues, toda la parte de gestión de aparcamientos y demás, o
¿qué te puedo decir? Han tenido, por ejemplo, en su día lo que eran los servicios handling en los aeropuertos y demás. Realmente es una empresa, ya te digo, que sabe muy bien lo que hace, sabe muy bien lo que quiere hacer y cuida bastante del minoritario. Entonces, yo en una empresa de ese estilo, la verdad es que estoy encantado. No puedo decir menos de Ferrovial. Para mí es una gozada el tenerlo en cartera y ya te digo, las rentabilidades medias que hemos ido sacando, pues rondan ese 18-19% de rentabilidad anualizada, incluyendo los dividendos, eso sí. Sí, porque esta es generosa en dividendos, ¿no? Sí, bueno, últimamente lo que estoy optando es, porque entiendo que está muy, muy barata y no quiero comprar más en mercado, porque ya me pesa bastante, entonces lo que estoy haciendo básicamente es ese dividendo, en vez de cobrarlo en efectivo, lo estamos incorporando en acciones. Entonces cada X tiempo, pues el número de acciones va incrementándose, pero eso, simplemente porque el precio realmente está muy, muy, muy barato. Pero está mirando ahora un momento y tiene bastante deuda, ¿no? No sé, lo que pasa es que a lo mejor no es deuda, yo lo que estoy viendo no veo qué tipo de deuda es, porque a lo mejor... Sí, no está, claro, de hecho... Y claro, si ahora empieza a tener pérdidas porque los aeropuertos no hay tanto tránsito, claro, hasta que los gobiernos se pongan de acuerdo y empiecen a gastar en infraestructuras, pues igual pasan 1 o 2 años, no sé, hasta que... No sé cómo ves el futuro un poco a corto plazo, que puede ser un poco, sobre todo porque son empresas un poco apalancadas, un poco con deuda y pueden sufrir, ¿no? Bueno, a ver, sobre el tema de la deuda de Ferrovial, en el primer libro, que era esa recopilación de las cartas mensuales que hacía cuando estaba en el banco, lo explicaba, porque de aquí ya fue cuando caía mucho, porque Ferrovial tiene mucha deuda. A ver, el grueso principal de la deuda de Ferrovial no está ligado a la matriz, sino que está ligado a las infraestructuras. Por ejemplo, las autopistas, o sea, los aeropuertos. Entonces, realmente no es una deuda que me preocupe para nada, ¿vale? Porque, a ver, quiero decir, ¿se puede hacer una autopista sin deuda? Sí. ¿Tiene sentido? No, porque más o menos sabes el número de vehículos que te va a pasar, sabes más o menos los flujos que vas a generar en la previsión de las tarifas que te permita el contrato y sabes más o menos la duración que vas a tener. Entonces, es fácil apalancarte con ese tipo de activos. Entonces, lo lógico es que se construya mediante apalancamiento. Con el tema de la compra de los aeropuertos pasó igual. Los activos, es decir, la deuda que tiene básicamente está centrada está respaldada por los activos, en este caso el aeropuerto de Heathrow, o por las autopistas que tienen concesión. Entonces, la deuda de la matriz realmente es muy poco importante y además la suelen ir reduciendo según van pudiendo, o sea que no me supone ningún problema tenerla. Muy bien, bueno, eso tranquiliza. Sí. Muy bien, Miguel, pues muchas gracias por haber participado en el podcast, por habernos ilustrado acerca de tantas empresas que veo que te las conoces muy bien. A mí me parece muy interesante porque muchas veces un dilema, ¿no? Hay muchos gestores que son empresas que las conocen muy bien y las tienen mucho tiempo. Entonces, yo creo que también es muy importante ver si tú tienes una empresa que a lo mejor ya le llevas 10 años en cartera, pues has vivido en tus carnes la evolución de la empresa y si realmente la directiva cumple con lo que dice, si han manejado bien la deuda, si han manejado bien los activos, si han gestionado bien en definitiva y si ves una perspectiva de crecimiento y esa perspectiva de crecimiento al final se ha acabado cumpliendo, ¿no? Con la empresa. Sí. Y eso, pues, no sé, no será muy usual verlo en muchos fondos y eso es una ventaja, una cualidad de tu fondo que me parece interesante el conocer también las empresas lo que hacen y sobre todo no lo que están haciendo ahora, sino lo que hacían también hace 10 años y cómo han respondido pues a los diversos desafíos del mercado. Y bueno, pues ha sido un placer escucharte y bueno, agradecerte mucho que hayas venido a participar en este podcast. Pues yo, el agradecimiento es para vosotros y en concreto para ti, pero bueno, también a todos los oyentes de Bazar de la Bolsa. Y lo que comentaba, sí, o sea, al final el Argos es un fondo que tiene una cartera muy, muy concentrada. Siempre digo entre 20 y 30, ahora estamos en 19 títulos, y siempre digo que prefiero estar más cerca de los 20 que no de los 30. Eso te permite, por un lado, el conocer mejor, el tratar de centrarte mejor en conocer cada una de las empresas que tienes en cartera
Y por otro lado, te permite también, como es una apuesta de más peso, digamos que si acertamos en el análisis, ese mayor peso que podemos tener en la cartera termina siendo un plus a la hora de compensar, digamos, el peso de la liquidez que podemos tener generalmente, ¿no? Ahí no siempre funciona, no siempre el tener una cartera muy concentrada te permite una mayor rentabilidad, pero en líneas generales, cuando el mercado cae, digamos que solemos caer menos que el mercado, y cuando sube, subimos parecido o ligeramente menos. De hecho, algunos les he estado comentando en las últimas semanas que estábamos teniendo mejor comportamiento, tanto cuando caía como cuando subía, a los argonautas, y les decía, a ver, cuando cae, eso es lo que solemos ver, es lo que podríamos pensar como algo habitual, pero cuando sube no es tan habitual el que nosotros ganemos más que el mercado. Tenemos un peso en liquidez que lógicamente supone un lastre en la subida. Pero esa concentración, el que por ejemplo Ferrovial pese casi un 8 en vez de pesar un 2, pues evidentemente si Ferrovial funciona y el análisis sobre Ferrovial está bien hecho, a largo plazo te da un plus de rentabilidad. Características, digamos, de largos que venimos manteniendo con los argonautas desde hace ya casi 10 años. Muy bien, pues explicado queda. Muchas gracias, Miguel, y nada, espero que nos veamos por la casa, por Esfera. y nada, seguimos en contacto. Muchas gracias. Igualmente, y gracias a ti. Un abrazo. Hasta aquí la conversación con Miguel de Juan. Espero que la hayáis disfrutado y que os sirva para vuestro proceso inversor. Miguel de Juan, un inversor que no se desvía de su camino por mucho ruido que haya en los mercados, sigue a unas pocas empresas a las cuales conoce desde hace mucho tiempo, tiene una cartera muy concentrada y tiene muy claro cuál es su proceso inversor. Si os ha gustado el podcast, cualquier comentario o valoración del mismo ayudará a darle visibilidad. Muchas gracias. Wake up, the world is not waiting. The earth that's not as being for you. The dream that's coming so tempting. Just keep your stuff, don't be a fool. Yeah, but you don't even care about that. Wake up, wake up, just wake up, wake up. Wake up now, better get ready. You give up stars and look so good.